Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Este programa está disponible en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, Google Podcast y Castbox. Qué bueno que has vuelto. Disfruto mucho producir los episodios para este podcast y si te gustan, me gustaría que me lo hicieras saber. Apoyar este proyecto es muy sencillo y hay varias formas de hacerlo. Puedes seguirme en cualquier plataforma que utilices para escucharme, así como también hacerlo en mis redes Instagram y TikTok, donde me encuentras como Viernes de Terror Oficial. Fredrik Jörgensen fue un pintor y cantante de ópera sueco nacido en 1903. Su carrera y experiencia lo llevaron a convertirse también en productor de cine y documentarista. En 1959, él y su esposa Mónica se encontraban de vacaciones en su casa de Estocolmo. Durante el día, Fredrik se dispuso a grabar el canto de unos pinzones con un magnetófono para utilizar esa grabación en un documental. Se instaló entonces en una campiña que se encontraba a varios metros de su casa. Echó a andar la máquina de grabación, guardó silencio y esperó. Después de un rato, cuando le pareció haber obtenido lo que quería, recogió sus cosas y volvió a casa. Una vez ahí, se puso a escuchar los audios para revisar la calidad o si había algún error. Podía escuchar de forma bastante nítida el trinar de los pájaros y el viento de la pradera, pero en cierto momento un sonido intervino por encima del de los pinzones. Se escuchaba como si alguien estuviera tratando de imitar el canto de las aves. Luego se escuchó una voz hablando noruego que hacía comentarios al respecto. Aquellas tomas no servían. Frustrado, Fredrik supuso que seguramente alguien había estado cerca de él mientras grababa sin que se diera cuenta y había arruinado el resultado. Al día siguiente, más o menos a la misma hora, el hombre volvió al mismo sitio para volver a intentarlo. Esta vez se aseguró que no hubiera absolutamente nadie ni cerca ni lejos de él para que nada pudiera estropear el trabajo. Al volver a casa y reproducir los audios, Fredrik descubriría algo impresionante. De nuevo, había una voz interfiriendo en el audio, pero esta vez la pudo reconocer. Era la voz de su madre, quien había fallecido hace tiempo. Aquello tenía que ser una broma. Simplemente no podía ser posible. La voz de la mujer comenzó a llamar a Fredrik por un nombre que solo él conocía y era la forma en la que su madre lo llamaba cuando era niño. Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Lo que acabas de escuchar es lo que muchos consideran la primer psicofonía de la historia. Fredrik Jörgensen grabó por accidente la voz de su madre, quien aparentemente trataba de comunicarse con él desde el más allá. Algunos afirman que en realidad la primera persona en documentar psicofonías fue Thomas Alva Edison, quien había estado intentando captar energías residuales de los sonidos, pero que en su lugar terminó grabando voces cuya procedencia era desconocida. En cualquier caso, las psicofonías o parafonías son un fenómeno que los escépticos han tratado de explicar a través de los años. La ventriloquía inconsciente es una de las teorías más refutadas, ya que sugiere que algunas personas mueven sus cuerdas vocales involuntariamente y que los sonidos que producen son imperceptibles al oído, pero que quedan registrados en dispositivos de grabación. Las interferencias radioeléctricas ofrecerían una explicación más acertada, ya que se sabe que ciertos aparatos pueden recibir radiofrecuencias de manera aleatoria en cualquier momento. Una de las explicaciones con las que personalmente me identifico más es la pareidolia, es decir, la interpretación de un fenómeno común alterada por la sugestión. A veces, las personas queremos ver cosas donde realmente no las hay. Sea como sea, creo que es justo reconocer que este fenómeno tiene su nivel de validez, a pesar de haberse opacado y estigmatizado por charlatanes y personas que buscan únicamente el enriquecimiento a costa de la ingenuidad de algunos. Pero a todo esto, ¿qué es una psicofonía?
Pareciera obvio, ya que es un término con el que la gran mayoría ha tenido contacto, pero me parece apropiado mencionar una rápida definición. Una psicofonía o parafonía es un fenómeno en el que de manera voluntaria o involuntaria se registran voces de lo que se cree son personas fallecidas o ecos de sucesos que ocurrieron en el lugar donde se lleva a cabo la grabación. Esto ha sido extensamente estudiado por la parapsicología y existen muchas personalidades que han legado evidencia bastante interesante sobre el tema. Jürgenson, por ejemplo, dedicó el resto de su vida a la investigación de las psicofonías y logró captar varias de ellas en diferentes ocasiones, tan solo dejando el magnetófono andando y dejando la habitación. En una ocasión, alguien le hablaba a su perro por su nombre desde las escaleras de su casa, preguntándole: «Carino, ¿tú me puedes escuchar?». En 1964, Friedrich publica su libro Voces del Universo, en el que adjunta evidencia de su trabajo. Este libro es leído por Konstantin Raudiv, un escritor y filósofo seguidor de Carl Jung, quien contacta al autor en 1965 y realizan trabajos juntos. En una ocasión, logró captar las supuestas voces de Margaret Petrowsky, quien fuera su esposa. En los audios, cuyos fragmentos te reproduciré enseguida, se escuchan las voces hablando en alemán y otros idiomas. Zenta. Te recomiendo escuchar el trabajo completo que lleva por nombre Breakthrough. Está en YouTube y en inglés te sitúa en el contexto de las grabaciones y te traduce lo que se está diciendo para mejor comprensión. Raudiv notó que las voces captadas casi siempre hablan con cierto ritmo y en varios idiomas, a veces hasta 5 o 6 a la vez. También recalcó que puede haber 2 o más voces diferentes en la misma grabación, sin haber aún evidencia sólida de que las diferentes entidades sean o no conscientes de la presencia de las demás. En la Plaza Cibeles, en Madrid, se encuentra lo que hoy se conoce como la Casa de América, pero que originalmente fue conocida como el Palacio de Murga y posteriormente el Palacio de Linares. En este famoso edificio se dice que fue grabada una de las psicofonías más populares y mejor documentadas de la historia. Tal es así que al fenómeno se le conoce como Raimunda, la fantasma parlanchina del Palacio de Linares. Durante el siglo XIX, la casa era habitada por el comerciante Mateo de Murga y Michelena, a quien su hijo José confesó estar enamorado de una joven de mucha más baja clase social. El nombre de la susodicha era Raimunda, hija de una cigarrera del barrio Lavapiés. Furioso, el padre prohibió terminantemente la relación, y ante las insistencias del hijo por estar con ella, le envió unos meses a Londres. Sin embargo, el estar separados no acabó con el amor que sentían estos jóvenes. Así que cuando volvió, José y Raimunda consiguieron un permiso papal, casti convivere, con el que podían vivir juntos, pero en castidad. Lo que se supo después es que la razón por la que el padre de José no quería que su hijo se relacionara con esta mujer era porque se trataba de una hija ilegítima suya. El acaudalado comerciante había tenido relaciones con aquella cigarrera y nunca había querido reconocer el fruto de esta. Aún así, todo parecía demasiado conveniente. Sin embargo, al poco tiempo, Raimunda quedó embarazada y engendró una niña que llevaría su nombre. Raimundita era el producto de un incesto, un pecado gravísimo y un acto penado, así que emparedaron a la pequeña cuando tenía tan solo unos meses para que el terrible crimen nunca se supiera. Emparedar a alguien implica encerrarle en una habitación completamente hecha de muros, sin puertas ni ventanas, impidiendo el contacto con el mundo exterior y condenándole a morir principalmente de hambre. La historia del incesto en el Palacio de Linares es más bien una leyenda, aunque la historia auténtica de la familia es tan complicada y enredosa que hace palidecer a cualquier telenovela mexicana.
Lo cierto es que en dicho lugar se grabó una psicofonía que es muy fácil de asociar con la leyenda, la cual, si conoces, hace que los sonidos captados sean aún más escalofriantes. Entre las frases podemos escuchar: mi hija Raimunda nunca, y mamá, no tengo mamá. Antes de continuar, te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para que no te pierdas mi contenido. Si tienes alguna anécdota que te gustaría compartir para próximos episodios, la forma de contactarme es por mensaje privado en Instagram. En el año 2011, durante la transmisión de un famoso programa de radio en Bogotá llamado La Mega, ocurrió un suceso bastante perturbador. El programa se dedicaba a recibir llamadas de los escuchas, pero no estaba enfocado al terror. Cerca de la medianoche, durante una de estas llamadas, la conexión se cortó y fue interferida por la voz de una niña. El conductor, tratando de continuar con el show, saludó a su interlocutora. Sin embargo, la niña parecía ignorarlo. De manera vaga, aunque ansiosa, la voz llamaba a su abuela. El conductor trataba de iniciar una conversación, pero era imposible. De un momento a otro, la llamada simplemente se cortó. Tras analizar la grabación, se dice que es posible escuchar la voz de una mujer que dice: «Auxilio, me morí». ¿Aló, la amiga? Hola, Sí. ¿mi abuelita? ¿Cómo? Abuelita, ¿eres tú? Abuelita, abuelita, ¿Qué es eso? No me asuste, Contreras, con sus llamadas locas a esta hora. ¿Quién habla? Abuelita, No. abuelita, ¿Aló? Maldita sea, no me vas a dejar asustar. ¡Aló! abuelita. En el año de 1985, el investigador y escritor Germán de Argumosa y Valdés, con un grupo de amigos, grabaron la psicofonía más larga hasta el momento, con una extensión de aproximadamente 10 minutos. En una casa de la urbanización Puerta de Hierro en Madrid, Argumosa había escuchado historias de que en cierta habitación las personas experimentaban fuertes malestares, además de distintos sucesos inexplicables que ocurrían, como sombras en las paredes, cambios bruscos de temperatura y movimiento de objetos. Durante una reunión de amigos en esa misma casa, los participantes trataban de convencer a Argumosa, quien era escéptico, hasta que accedió a experimentar con una grabadora. Fue así que la noche del 17 de noviembre del 85 se grabaría lo que se conoce como la psicofonía del infierno, cuando Argumosa y compañía dejaron una cinta grabando en la famosa habitación, se fueron y regresaron en tan solo 10 minutos. Nada los hubiera podido preparar para lo que escucharon cuando reprodujeron aquella cinta. La grabación estaba llena de gritos y sonidos perturbadores, insultos, estruendo metálico y alaridos de dolor. Todo aquello le valió el nombre con el que fue bautizada. Algunos dicen que se escuchan campanas, estirar de cuerdas, crujir de madera, latigazos y otros sonidos que sugieren una cámara de tortura. La grabación fue emitida por la radio solo una vez. Luego se decidió que no sería transmitida jamás. Argumosa autorizó un fragmento de 50 segundos para su reproducción, que fue los que consideró menos impactantes. Advirtió que las personas sensibles podían ser afectadas emocional y psicológicamente si escuchaban la cinta completa. Durante un fragmento se escucha lo que se cree fue una predicción acerca de la muerte de un diplomático chileno.
La veracidad de la psicofonía del infierno, como la de todas las demás, sigue en tela de juicio. Sin embargo, expertos parapsicólogos afirman que la cinta no solo es real, sino que Argumosa regresó al lugar a hacer una segunda grabación, esta con 20 minutos de duración, y que fue descrita por el investigador como más interesante. Las psicofonías son uno de los fenómenos más interesantes y mejor documentados tanto por creyentes como escépticos. En mi opinión, nunca me he atrevido a afirmar o desmentir este tipo de cosas. Soy consciente de nuestras limitaciones como seres humanos. Aún nos quedan muchas cosas por comprender. En todo caso, lo cierto es que este tipo de temas nos causan fascinación y un profundo interés. Nos hacen preguntarnos si tal vez, en algún momento, seremos nosotros quienes graben por accidente una de estas escalofriantes grabaciones. Te agradezco haber llegado hasta aquí. De verdad espero que este episodio te haya gustado y que me des la oportunidad de seguirte acompañando con más historias. Te recuerdo que mis redes se encuentran en la descripción de este episodio. Apreciaría mucho tu suscripción a mi canal de YouTube y que me sigas en Instagram y TikTok, donde me encuentras como Viernes de Terror Oficial. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.